Muchas guerras hacen muchos soldados muertos, pero también muchos pacientes, lo que hace que haya muchas cirugías, una de las áreas de la medicina que vio avances en las técnicas durante la Edad Media, ya que siempre había un suministro constante de heridos para experimentar. Viajemos al pasado para ver cómo los médicos medievales trataban a los heridos y ayudaban a los soldados a sobrevivir, con un poco de tocino, grasa y un poco de leche humana después de haber participado en brutales batallas. Bienvenidos a Locura Medieval. En la Edad Media, los practicantes médicos iban desde monjes hasta herreros, que solían extraer dientes a aldeanos. Entre los profesionales estaban los barberos cirujanos de gremios, médicos y cirujanos universitarios, y un grupo mayor formado por aprendizaje. Los cirujanos se consideraban artesanos calificados, no académicos, y su formación era más práctica que teórica. Según el autor alemán Hermann Froelich, en su libro de 1887, Medicina Militar, el Imperio Bizantino tenía su propio cuerpo médico ya en el siglo VI. Él escribió esta cita. En su tratado sobre estrategia, el emperador Mauricio introdujo una especie de formación sanitaria para su caballería, que consistía en 8 a 18 deputatai desarmados asignados a cada destacamento de 200 a 400 hombres, además de los médicos. Este personal sanitario, que más tarde fue llamado scribones, seguía a las columnas de combate a una distancia de 200 pies, para sacar a los heridos graves del peligro durante un enfrentamiento. Llevaban a los heridos sujetos con correas al costado de sus caballos. En el siglo X, los bizantinos asignaban un cirujano y 6 a 8 camilleros por cada 250 hombres y recompensaban a quienes salvaban a un herido grave. Así que no es coincidencia, entonces, que el ejército bizantino se convirtiera en una fuerza tan formidable. Ningún otro ejército occidental tenía una compañía similar, aunque sí tenían médicos. En Inglaterra, se desconoce cómo los anglosajones trataban a los soldados del fiordo, su ejército profesional. Tras la conquista normanda en 1066 y el inicio del feudalismo, cada señor normando contó con su propia compañía militar, y muchos tenían un médico o sanador asignado. Sanador era el término medieval para referirse a un médico, debido a su afición por usarlos para sangrar a sus pacientes y posiblemente por sus tarifas exorbitantes. En Occidente, la teoría solía superar la práctica. La mayor parte se basaba en escritos heredados de la medicina griega y árabe. Para los medievales, las obras de Galeno eran la autoridad en medicina. En su traducción de Sobre las facultades naturales de Galeno, el médico Arturo Brock se refiere a Galeno como el papa médico de la Edad Media. Sin embargo, los estándares de la medicina y la cirugía, en particular, eran bastante bajos. La ayuda que se daba a los hombres heridos era desorganizada en el mejor de los casos, y no especialmente compasiva. Un soldado común era útil mientras estaba vivo, pero si enfermaba o resultaba herido, perdía su valor y a menudo lo dejaban morir. Formarse para ser médico requería años de estudio en la universidad. Viajar resultaba costoso para los europeos que no vivían cerca de las principales escuelas de medicina en Italia y Francia. Dominar latín y contar con alto nivel educativo era esencial para aspirar a ser médico, así que los estudiantes casi siempre provenían de familias adineradas y, una vez titulados, casi siempre atendían a personas ricas. En 1216, el Papa Honorio III prohibió a sacerdotes y monjes hacer cirugías porque implicaba derramar sangre. Aún podían ejercer y enseñar medicina, pero los barberos se volvieron quienes hacían cirugías y esto se convirtió en un oficio. Llévame a casa. El cronista medieval Froissart relata que el caballero Sir James Audley, quien luchó valientemente en la batalla de Poitiers, resultó herido y adolorido en cuerpo, cabeza y cara. Cuando no pudo seguir luchando, sus 4 escuderos lo sacaron de la refriega. Lo recostaron, le quitaron la armadura y atendieron sus heridas como pudieron. Probablemente los escuderos aprendían a vendar y tratar heridas por las esposas de los caballeros, llamadas castellanas. En el campo de batalla, era poco probable que un hospital o monasterio cercano pudiera recibir a un soldado herido. Hubo muchas bajas y la mayoría de ellas murió ahí esperando. En el sitio de Málaga, en 1487, las fuerzas católicas de la Reconquista, lideradas por Isabel y Fernando, combatieron a los gobernantes musulmanes. El asedio duró 4 meses y fue la primera vez que se usaron vehículos dedicados o ambulancias para transportar a los heridos. Según Ryan Corbett Bell,
autor de La ambulancia, una historia, eran carretas especiales con camas y toldo que transportaban soldados heridos a las tiendas de ambulancia. Fin de la cita. Bell señala que las ambulancias apenas mejoraron en los siguientes 300 años. Después, los franceses hicieron carretas más grandes para llevar más soldados heridos y las llamaron fourgons, que significa carretas en francés. Algunas eran tiradas por 40 caballos y debían esperar a 3 millas de la batalla. A veces, el conductor no podía llegar al lugar de la batalla hasta 1 o 2 días después. Tras los últimos golpes, con el terreno revuelto y pantanoso, y obstáculos como trenes de municiones y suministros dificultando el avance o la retirada. Para cuando llegaba la ambulancia, lo más probable es que ya fuera demasiado tarde, y quienes pudieron ser salvados ya estaban muertos o fuera de alcance. Víctimas de guerra. Ricardo Corazón de León fue acompañado por varias sanguijuelas en la Tercera Cruzada de 1190, pero no igualaron la habilidad de los cirujanos de su enemigo Saladino. Durante las cruzadas, Hudson Garrison menciona esa cita en sus notas sobre Historia de la Medicina Militar. Las heridas de los combatientes eran golpes en el cráneo provocados por espadas o hachas, heridas incisivas por cortes o heridas punzantes causadas por lanzas o flechas, con gran peligro de coagulación externa y hemorragia interna. Pelear bajo el sol ardiente usando la pesada cota de malla o armadura de cadena de los normandos también provocaba muchos casos de insolación. El característico escudo largo y triangular de los cruzados a veces se usaba como camilla para llevar a los heridos a lugares seguros. Fin de la cita. Las armas medievales causaban heridas horribles. Los arqueros de arco largo disparaban flechas, generalmente hechas de tejo, que medían hasta 1.93 metros de largo y podían atravesar a 3 hombres al mismo tiempo, o incluso atravesar un caballo y matar a un hombre del otro lado. Según la cita de Garrison, las heridas punzantes de lanzas y flechas ocasionaban poco sangrado, por lo que las muertes por hemorragia interna eran comunes. Esta era la razón detrás de la aplicación de ventosas, sanguijuelas y succión de heridas en estos casos. Y la succión de heridas también estaba asociada con la idea de envenenamiento de las heridas por armas. Si una lanza o flecha perforaba profundamente el cerebro, pecho o abdomen, no podían retirarla sin causar graves laceraciones en el tejido frágil. Las posibilidades del paciente entonces eran desangrarse hasta morir por una hemorragia interna o morir por el shock de una extracción repentina y violenta. Fin de la cita. Armas contundentes como la maza o la estrella del alba causaban daños graves al cuerpo humano. Las espadas y hachas con hojas afiladas cortaban extremidades o decapitaban fácilmente. Si alguna flecha o lanza lograba atravesar la armadura, era realmente difícil extraerla sin matar al hombre. Escapar de la lanza de un soldado de caballería servía de poco si el caballo terminaba atropellándote o pisoteándote hasta la muerte. En los asedios, los soldados solían ser aplastados con rocas o escaldados con agua hirviendo arrojada desde murallas o almenas. La lista de formas de resultar herido o morir era interminable durante la batalla. Hombres de medicina. Los doctores podrían amputar extremidades destrozadas y cauterizar la herida o el muñón sangrante con aceite hirviendo, pero no había manera de prevenir la infección o disminuir el dolor. Después de sitiar el castillo de Chalus en Francia, Ricardo Corazón de León fue alcanzado en el hombro por un virote de ballesta. Murió de sepsis cuando el virote no fue extraído correctamente y la herida se gangrenó. Tomás Morstead fue uno de los médicos y cirujanos favoritos del rey Enrique V de Inglaterra y su amigo personal. Acompañó al rey en la campaña de Agincourt en Francia y llevó 12 cirujanos asistentes, mientras que Guillermo Bradwardine aportó 9 más. Antes de la famosa batalla, los doctores enfrentaron un brote de disentería. En el puerto de Harfleur, 2.000 hombres murieron por enfermedad y 5.000 más quedaron débiles y fueron enviados a casa. Todos los cirujanos sobrevivieron a la batalla y a la campaña, regresando a casa para beneficiarse de los favores reales. En Azincourt, el paciente de mayor rango del cirujano fue Humphrey, el duque de Gloucester, quien fue herido en el abdomen por una puñalada y se recuperó bien. No había un plan establecido para retirar a los heridos del campo de batalla. Al día siguiente, las tropas inglesas mataron a los heridos graves antes de irse. Cito, con el propósito humanitario de librarlos del dolor, que es como lo expresa el médico y cirujano del siglo XIX, el Dr. Chevers. A quienes no estaban graves se les pidió volver solos a casa y se les dio algo de dinero para el viaje. Una vez de regreso en Inglaterra,
Aquellos con discapacidades causadas durante la lucha por Enrique V solo podían pedir caridad. Un hombre así, llamado Thomas Holstead, fue herido en Hoffler. Solicitó un pago real explicando que, cito, en consideración a su servicio prestado, estando en el sitio de Harfleur, fue herido, con un virote atravesándole la cabeza, perdiendo un ojo y con el pómulo roto. También, en la batalla de Azincourt, había una guardia de hierro. Sus placas estaban pegadas a su cuerpo, y sus manos destrozadas, y estaba muy adolorido, herido, mutilado y lastimado. Adolorido, débil y hecho trizas. Ahora cae en la pobreza y no puede ayudarse a sí mismo. Tomás recibió una pensión del rey Enrique. En la batalla de Shrewsbury, en 1403, cuando Enrique aún era príncipe, el médico de la corte, Juan Bradmore, lo atendió mientras estaba herido con una flecha con púas en la cara, porque estaba incrustada 6 pulgadas de profundidad en el lado izquierdo de la nariz del príncipe. Otros médicos, a quienes Morstead llamó sanguijuelas parlanchinas, no pudieron extraerla y rompieron el asta, dejando la punta incrustada en el cráneo de Enrique. Así que Bradmore diseñó, cito, un instrumento hecho a manera de tenazas redondas y huecas que usó después de verter miel en la herida. Tras extraer la punta de flecha, Bradmore limpió la herida con vino y aplicó un ungüento varios días para ayudar a sanar. Enrique probablemente quedó con cicatrices permanentes, pero la operación le salvó la vida. Garrison dice que las heridas de bala se mencionan por primera vez en un tratado de cirugía militar de 1460, escrito por el caballero teutón Enrique von Volspun. Estaba acostumbrado a tratar lesiones causadas por flechas, pero recomendaba extraer la bala y lavar la herida con, cita, leche humana. En su libro de cirugía, el cirujano militar alsaciano Jerónimo Brunswick veía las heridas de bala como veneno y daba consejos. Cita, extracción del polvo venenoso, mediante el movimiento de vaivén de un hilo de seda y la extracción de la bala con pinzas después de agrandar la herida mediante una incisión. Fin de la cita. Jerónimo también solía insertar grasa de tocino en la herida para ayudar a aflojar la flecha o la bala antes de extraerla. ¿Y qué pasa con los efectos de enfermedades como malaria, disentería, fiebre tifoidea, escorbuto y peste? Marchas constantes en todo clima, con pesadas armaduras y armas, falta de higiene, poco alivio del dolor y baja tasa de cirugías exitosas o recuperación de heridas. Ser un soldado medieval definitivamente estaba entre los peores trabajos de la Edad Media. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete al canal si te gustó el video. Subimos uno nuevo cada semana. Gracias y nos vemos en el próximo. Que tengas una excelente semana.